eran 20. Acá eran 4 ohms. Esto eran 8 ohms. Y esto eran 6 ohms. Y esto era R6, R5, R3, R4. Y acá tenemos los puntos donde yo desarmé todo. Miren, si yo lo marco acá, el punto A y B, que es 6D, el punto 6, lo marco acá, es lo mismo. Pero lo marco ahí, que es el nodo, pero si lo marco acá, es lo mismo. Porque el circuito está abierto. Y acá yo no lo dibujo porque ya sé que viene una corriente. Esto sería como un caño, un caño de agua que se divide. Viene acá el caudal, yo sé cuántos litros hay por hora, y de repente lo que pasa es que acá hay una separación así de este tipo, con estos caños. ¿No? Un caño muy angosto, un caño más grueso y otro muy grueso. Entonces el caño más angosto le va a ofrecer resistencia a pasar el agua. Posiblemente la mayor cantidad de agua venga por acá. Y otro vaya muy poquito por acá y otro poco por ese caño. ¿Qué es más o menos lo que pasa acá? Porque miren, acá arriba tengo 24 ohms, 8 ohms y 6 ohms. ¿Por dónde va a pasar más corriente? Ahí está, por R6. Por R6. R4, perdón, I4 y I5. Bien, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos vieron que por R6, o sea que la corriente I5 va a ser la mayor de todas? ¿E I3 sí, cómo va a ser de todas? ¿Va a ser la menor? La menor, perfecto. Entonces miren que lo que pasa acá, esos 2,3 amperes, se están dividiendo. Y acá aparecen de nuevo. Porque acá está el nodo y ahí aparecen de nuevo los 2,3 amperes. Pero acá adentro se dividieron y circularon como el ejemplo que pusimos acá del caño de agua. Acá menos intensidad. Acá un poquito más en I4 y la mayor en I5. Bien. Entonces, vamos a poner nuestras flechas acá. ¿Está bien lo que estoy haciendo con las flechas? Sí. ¿No? Siempre el positivo a donde entra la corriente. Y acá me encuentro que voy a tener, miren, voy a tener dos flechitas, ¿no? Porque tengo dos resistencias. Bueno, vamos a empezar a analizar. Vamos a calcular la caída de tensión en R5. Y como ustedes me dijeron, va a ser el producto de I4 por la resistencia R5. Hacemos lo mismo, calculamos de tensión en R6. Entonces la caída de tensión en R6 va a ser
y 5 por R6. Que hasta ahora, no sé, yo tengo que esas son las caídas de tensiones. Pero, ¿puedo deducir algo? Vean ustedes. Miren esta flecha, la caída de tensión en R5. Y vean la flecha de la caída de tensión en R6. Tiene el mismo sentido. Nosotros dijimos que iba a circular más corriente por I5 y menos por I4, ¿cierto? Sí. Va a circular más por I5 que más por la resistencia R6, que es I5, va a circular más corriente, y R6 es más chica que R8. Muy bien. Muy bien. Entonces, a mí lo que me interesa saber es qué es lo que va a pasar con estos valores. Si serán iguales o si serán distintos. ¿Serán iguales o serán distintos? BR5 con BR6, que están conectadas en los extremos de C y de D. De arriba me olvidé ahora, R3 y R4. Después lo veo. ¿Qué les parece a ustedes? La proporción que hay de corriente acá en I5, que es mayor, con respecto a la proporción de acá, ¿se mantendrán de manera tal que BR5 sea igual a BR6? Sí. Sí, 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 porque lo vimos en este caso sencillo que hay acá. En el primer caso, donde están las dos resistencias en paralelo, ahí se ve muy fácilmente que el producto de I por R, de I1 por R1, tiene que ser igual al producto de I2 por R2. Y en este circuito que tenemos acá, a pesar de que las resistencias son distintas, se guarda la misma proporción que tienen las resistencias, se guarda en la corriente. O sea, la corriente va a circular en la misma proporción. De manera tal que el producto de I por R, en estos dos casos, el producto de I4 por R5 va a ser igual al producto de I5 por R6. O sea, de ese circuito nosotros sacamos que BR5 tiene que ser igual a BR6 por que las dos resistencias se encuentran en paralelo. Las dos resistencias están en paralelo y son las únicas que están en paralelo. Bueno, ahora vean lo que yo no analicé hasta ahora. Lo que pasa con R3 y con R4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a pasar con la suma de estas dos flechitas? ¿A cuánto tendrían que ser igual la suma de estas dos flechas que marqué con amarillo que hay ahí? Si yo conozco que esta es BR5 y esta de acá es BR6, entonces BR3 y BR4, si las sumo, ¿cómo serán con BR5 y BR6? Paralelos. Están en un paralelo. Bien.
Y entonces, si yo calculo, la caída de tensión, o pongo las fórmulas, quiero decir, la caída de tensión en R3 y en R4, BR3 va a ser igual a I3 por R3 y BR4 va a ser I4 por, perdón, I3 por R4. Y yo pregunté, si sumo PR3 más PR4, ustedes me dijeron que están en paralelo, por lo tanto, ¿a qué serán igual? PR3 más PR4, estas dos caídas de tensiones. Vienen en el circuito. A BR5 y BR6. Exacto. Se divide igual en... Lo que se dividió es la corriente. Atención. Claro, en 3 partes iguales. Exacto. Esto y esto es igual a BR5. Siempre en los circuitos paralelos ocurre esto. Siempre en los circuitos paralelos, como el que tenemos acá, ocurre que al dividirse la corriente, en el caso que nosotros tenemos, la de 8 ohms con la de 6 ohms, la caída de tensión que hay ahí va a ser igual en las dos. Mientras que en la que tengo arriba, que es R3 y R4, que están en serie, yo tengo dos caídas de tensiones. Pero la suma de las dos caídas de tensiones también me tiene que dar como BR5, como BR6, que en definitiva son iguales a las caídas de tensiones que hay en los extremos del nodo. En definitiva, son los puntos 6D, la caída de tensión en los puntos 6D. Porque vean ahora el circuito equivalente, vean que tengo 6D. Siempre acá. Tengo C y tengo D. Bueno, vamos a hacer una pausa si la profesora puede pasar lista o tiene que hablar con ustedes. Bien. Bueno, y yo lo que le estaba diciendo que es lo mismo que hay entre los puntos C y D. Entre los puntos C y D. O sea, que si yo ahora calculo en este circuito reducido, si yo volvemos al circuito, si yo calculo en este circuito reducido, en este que está acá, ¿cuánto vale B entre A y B? ¿Y cuánto vale B entre C y D? Me tiene que dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, B entre C y D me tiene que dar lo mismo que BR5, lo mismo que BR6 y exactamente lo mismo que la suma de las caídas de tensiones en las dos resistencias. O sea que lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer de cuenta que las explicaciones que vimos antes, bueno, fueron aclaratorias, pero ahora vamos a retomar el ejercicio a partir de este punto. El ejercicio a partir de este punto. Y lo que voy a hacer ahora, esto lo voy a borrar, porque fue algo que lo hicimos para aclarar qué son las caídas de tensiones y qué es el circuito paralelo. En el circuito paralelo, lo único que se divide es la corriente. En cada resistencia, la tensión es la misma. Se dividen
En el circuito paralelo se dividen las corrientes. Y en el circuito serie, ¿qué se divide? La intensidad, divide? puede ser. La La, tensión. la intensidad de corriente se divide en un circuito paralelo. La intensidad de corriente se divide en un circuito paralelo. Y entonces, en un circuito serie, ¿qué se divide? La tensión se divide. Se divide la tensión. Se divide la tensión. La que no se divide es la corriente. ¿Mm? Es cuestión de mirar los circuitos nada más. ¿Mm? Es mirar los circuitos y tratar de ver qué es lo que pasa en el circuito. ¿Ok? Bueno, entonces ahora se va a cortar y vamos a hacer una pausa. Una pausa de